a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y luego vamos a aplicar la palabra de Dios. Así que en este sentido, mis queridos hermanos, quiero que vayamos a este texto, y si han llegado, vamos a leer el texto y enseguida empezamos. Vamos a leer, hermanos, versículo 13. Dice el versículo 13: retén la forma de las palabras, retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, dice el versículo 14, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 15: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, Timoteo, dice el apóstol Pablo. Vamos a ir al Señor en oración y pedir su ayuda. Padre, queremos acercarnos delante de ti para pedir, Señor, tu ayuda, para pedir, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Permítenos retener este glorioso evangelio en nuestras vidas. Permítenos guardar este glorioso evangelio en nuestras vidas. Permítenos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de hombres también como Onesíforo. Ayúdanos a ver este ejemplo también en tu palabra. Por sobre todo, Señor, abre nuestros corazones de par en par, para que tu glorioso evangelio, para que tu poderoso evangelio pueda transformar nuestras vidas, Señor. No lo hacemos en nuestras fuerzas, tampoco hacemos con cosas humanas, ni estrategia humana, Señor, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo descienda de lo alto y llene nuestros corazones. Si quizá el pecado que está en nosotros ha menguado, el Espíritu Santo lo ha apagado. Llénanos con tu palabra, Señor. Que ella sea el GPS para nuestras vidas. Oro por mis hermanos, Señor, que están acá, por los que me van a escuchar por medio del Facebook o del internet, por los que quizá no han podido venir por alguna razón, pero también oro, Señor, aún por los que están acá presentes, aún por los niños, Señor, que tú puedas obrar aún en ellos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Que Satanás, Señor, no tenga parte ni suerte. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Y por sobre todo, Señor, dame poder y pasión para poder enseñar tu palabra. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces tú nos fortaleces. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a terminar el día de hoy el capítulo 1 de 2 Timoteo, así que estamos corriendo un poco. El título de mi sermón es el mandato a retener el evangelio. El mandato a retener el evangelio. Y antes de entrar al sermón, quiero que recordemos lo que hemos ido viendo hace varios domingos atrás. En el versículo 6 vimos la exhortación que Pablo le hace a Timoteo, a que avive el don que hay en él. La exhortación que Pablo le hace a Timoteo a que no se avergüence del evangelio, sino que participe más bien de las aflicciones juntamente con él, en el evangelio y por el evangelio. Que él recuerde el evangelio en cada etapa de su vida. ¿Quién le llamó? ¿Quién le salvó? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo redimió? Conforme al evangelio de Cristo, no según sus obras. ¿Quién lo sacó de las tinieblas a la luz
Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple el llamado que Dios te ha hecho y padece si es necesario por ese glorioso evangelio. En el versículo 13 le dice Pablo a Timoteo: ahora te mando a que retengas ese evangelio en tu vida y en la vida de la iglesia y de todo aquel que te oye. Retén el evangelio, guarda el evangelio, porque es verdad que llegarán tiempos en que el evangelio va a ser atacado y debes estar preparado para retener y guardar ese evangelio. Y hermanos, aquí estamos muchos Timoteos. Debemos aprender a retener el evangelio y a guardar el evangelio, porque a la verdad en este siglo XXI hay muchos que están medrando el evangelio, que están eliminando el evangelio de los púlpitos de la iglesia. Y nuestro bosquejo es simple, hermanos. 3 puntos. Reteniendo las sanas palabras del evangelio, el punto número 1, versículo 13. Reteniendo las sanas palabras del evangelio. El versículo 14, el segundo punto, guardando las sanas palabras del evangelio. Y el punto 3, mirando el evangelio aplicado en la vida de ciertos personajes que vamos a ver. El ejemplo bueno y malo del glorioso evangelio en la vida de estos hombres. Veamos el primer punto, reteniendo las sanas palabras del evangelio. Miren el versículo 13, hermanos, de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Pablo empieza con un verbo, retén. Ese es un verbo. La forma de las santas palabras que de mí has oído en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa palabra retén, hermanos, es un verbo. Y ese verbo, hermanos, está en un modo imperativo. Y alguien dirá: pastor, ¿qué es eso, modo imperativo? Y alguien dirá: ¿por qué hablamos de griego tanto en el púlpito? Hermanos, es importante porque el griego nos da bastante luz. Este verbo está en modo imperativo porque es una orden, porque es un mandato, como la de un rey a un súbdito. Y cuando es un mandato, hermanos, no es una opción, es una orden que debe obedecer y obedecerse. Por eso está en modo imperativo. Pablo le dice a Timoteo: te voy a dar un mandato, una orden. Debes retener el evangelio en tu corazón, en tu vida y en la iglesia en la que estás. Y esta orden es un tiempo constante, en un presente constante. ¿Qué significa retener? Retener significa sostener, afirmar, conservar, estimar, guardar, pertenecer, apropiarse. Eso significa retener. Pablo le dice a Timoteo: retén el evangelio, guarda el evangelio, sostén el evangelio, cuida del evangelio, atesora el evangelio. Para tu vida. Atesora el evangelio para tu vida, porque hermanos, es difícil apreciar algo que no atesoramos. Y si no atesoramos el evangelio, difícilmente vamos a poder apreciar el evangelio. O al revés, si no apreciamos el evangelio, difícilmente vamos a poder atesorar el evangelio en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias y aún en nuestras iglesias. Pablo le manda: retén ese evangelio en tu corazón, en tu vida, en tu iglesia, en tu familia, en donde estés. Este evangelio glorioso, hermanos, que debe ser retenido en nuestras vidas, no necesita ser añadido, no necesita ser quitado, porque este evangelio glorioso es perfecto, porque el Dios que ha mandado este evangelio es perfecto. El día de hoy, en este siglo XXI, muchas iglesias han añadido al evangelio glorioso payasos, títeres, mimos, pragmatismo, humanismo, y han dejado de lado retener la palabra de Dios, retener el evangelio, y piensan que con eso están haciendo la obra del Señor y están trayendo quizá a las almas al arrepentimiento y a la fe. Sin embargo, todo eso es manipulación. Ese no es el evangelio. Y como dijo Pablo a los hermanos en Gálatas: que sea maldito aquel que añada algo al evangelio. El evangelio no necesita ser añadido ni quitado, porque el evangelio es perfecto. ¿Y cuántas iglesias acá adelante traen payasos, títeres, mimos y demás, pensando que ese es el evangelio?
no haya otro evangelio, sino que algunos perturbaron, dice Gálatas, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros hace eso, y hace un ángel vaya anunciando ese otro evangelio que no existe, sea anatema, maldito por Dios. Retén, guarda, protege, atesora para ti este evangelio. Dice un pastor: este evangelio nunca cambia, pero es proclamado, es anunciado a un mundo cambiante. Pero el evangelio jamás cambia, ni en la época de Pablo, ni en la época de Timoteo, ni en nuestra época. El evangelio sigue siendo el mismo, es inmutable, así como el Dios que dio ese evangelio es inmutable. Por eso debemos retener, guardar, proteger ese evangelio. No necesita ninguna añadidura. Nuestra iglesia, hermanos, confía plenamente en el evangelio. Por eso es que el culto central lleva la predicación del evangelio, más que las alabanzas, que eso también es muy importante. Gracias al Señor por aquello. Más que una actividad, el evangelio debe ser central en este púlpito y en vuestras vidas también. Pero Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13: retén el evangelio. Pero también da la forma. Fíjense ahí, retén la forma de las palabras santas. En esta versión dice la norma. Esa palabra forma, hermanos, la idea es tipo. Retén el tipo. Dios nos ha dado un evangelio, pero también nos ha dado un tipo. Ese tipo de evangelio, puro, santo. O si quieren, el prototipo, una figura, una copia de cómo es ese evangelio, una norma, un GPS para ver el evangelio a través de las escrituras. No un evangelio que yo me invento, un evangelio que sale de las escrituras. Debes retener eso, debes guardar eso, Timoteo. Y no solo Timoteo, sino nosotros también. Dice un pastor, Pablo, al decir esto a Timoteo, le está haciendo un esbozo de los contornos que hace un arquitecto antes de entregar los planos al dueño. Es como un plano, el esbozo antes de hacer los planos. Ese esbozo lo tenemos en las escrituras, están acá. No necesitamos meter pragmatismo, no necesitamos meter humanismo, ni ningún ismo. El evangelio está ahí, en las escrituras, y debemos guardarlo, debemos protegerlo, debemos atesorarlo. Debemos retener este evangelio para nuestras vidas, para la iglesia y para nuestro hogar. Dice un pastor, esta forma es una directriz, una pauta. ¿Y cómo es esa pauta? Esa forma, esa norma, con sanas palabras, con palabras santas. Palabras, la palabra ahí santo es la palabra griega agio, puro, santo, sin mancha. Esa palabra logos ahí, lo que dice logos, hace referencia a dos cosas: al evangelio y a la palabra de Dios. Porque no olviden Juan 1:1, el logos estaba con Dios, y ese logos es Jesucristo, y ese Jesucristo encarnado como palabra. Palabras saludables, palabras limpias, que te hacen puro si tú las lees. Hermanos, no necesitamos psicología, no necesitamos mercadotecnia, no necesitamos humanismo en la iglesia. Lo que necesitamos es atesorar la palabra de Dios, atesorar el evangelio. Eso es lo que necesitamos, retener la palabra de Dios y retener el evangelio en nuestros corazones y para la iglesia. Tito 1:9, dice Tito 1:9, y el que estaba dirigiendo justamente se llamaba Tito. Tito 1:9, dice Tito 1:9, usando la misma palabra griega que en Timoteo: retenedor de la palabra fiel, dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada. Pablo dice: lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, que retengan la palabra de Dios, que guarden la palabra de Dios, que atesoren la palabra de Dios y por ende el evangelio. Porque la palabra de Dios
habla del Evangelio, nos enseña el Evangelio, para que también puedan exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y convencer a los que quizá están contradiciendo. Allá atrás Tito 2:1. Tito 2:1. Pero tú, dice Tito 2:1, pero tú, Tito, al igual que Timoteo, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, con la pura doctrina. Guarda, retén esto. Primera Pedro 4:11, si podemos ir allá. Primera Pedro, versículo 11, capítulo 4, Primera Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, al Evangelio de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú hablas, debes hablar del Evangelio, de las santas palabras, de las palabras santas que el Señor nos ha dado. Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice el texto de Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3: porque vendrán tiempos, estos tiempos en los que estamos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que esas iglesias que ponen pragmatismo, humanismo y todos los ismos tienen tanta gente, porque se han añadido para ellos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y no es de sorprender, hermanos, que tienen tanta gente. Ellos mismos se han traído maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que ellos quieren. Les hablan a sus oídos lo que ellos quieren, no el glorioso evangelio, no el evangelio puro, no el evangelio de las santas palabras de Dios. Les hablan lo que ellos quieren y por eso les gusta aquello. Dios nos libre de esto, hermanos. No somos mejores que ellos, somos pecadores de igual forma. Pero Dios nos libre de traer maestros conforme a nuestras concupiscencias, sino que sean hombres que hablen la palabra de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. A las personas les gusta, hermanos, los sueños, las visiones. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, háblame en lenguas. No les gusta la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ellos quieren ser hablados directamente por Dios, quieren soñarse, quieren hacer visiones, pero no quieren retener la palabra de Dios, no quieren guardar la palabra de Dios. Eso se han traído maestros conforme a sus concupiscencias. Hermanos, necesitamos retener la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, atesorar el evangelio para nuestras vidas en primer lugar, para la vida de nuestras familias, nuestra iglesia, la sociedad misma. Lo que necesita no son sueños, no son visiones, no son declaraciones, es la palabra de Dios. La iglesia del siglo XXI no quiere retener la palabra de Dios. No ama la palabra de Dios. No quiere retener el evangelio. No ama el evangelio de Dios. Y algunos dicen: yo amo a Dios, pero no amo su palabra. Eso es una contradicción. ¿Cómo puedes amar a alguien si no conoces aquel que dices amar? Ahora miremos el versículo 13. Retén, dice, la forma de las santas palabras. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13. ¿Qué has oído de mí?, dice Pablo a Timoteo, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Ahí es importante, hermanos, esas dos palabras. Tú has escuchado este evangelio, estas santas palabras de mí, en fe y en amor. Estas dos palabras son caras de una sola moneda. Cuando yo predico el evangelio, debo predicarlo con fe y con amor, con verdad y con gracia. Debo predicar con verdad, pero también debo predicar con gracia.
No puedo enseñar las doctrinas de la gracia sin gracia, sin amor, pero tampoco puedo enseñar aquello sin verdad, sin fe. Si enseño sin verdad, me estoy volviendo libertino. Si enseño sin gracia, me estoy volviendo legalista. Y nuestra iglesia debe tener cuidado de aquello. No somos ni legalistas ni libertinos, somos bíblicos, hermanos. Y cualquier enseñanza, cualquier verdad que vamos a enseñar, lo vamos a hacer con verdad y con gracia, con fe y con amor. Esas dos verdades deben estar siempre en nuestras vidas al momento de enseñar. Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Este texto ustedes lo conocen, y quizá muchos de ustedes de memoria. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Él estaba, dice, lleno de ¿qué? Gracia y verdad. Ambas son importantes. Gracia y verdad. Efesios 4:15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Siguiendo la verdad en amor. La verdad debe ser enseñada en amor. Con pasión, con poder, pero en amor. Por eso nuestra iglesia siempre enfatiza, hermanos, que debe haber ortodoxia, un correcto conocimiento de Dios, pero también debe haber ortopraxis, una correcta práctica de Dios, y debe también tener un correcto sentimiento acerca de Dios, ortopatía. Esas tres verdades deben ir juntas, pero por delante debe ir la ortodoxia, luego la ortopraxis y luego la ortopatía. Ninguna puede ir antes o en distinto orden, porque si no podemos llegar o caer en el legalismo o en el libertinaje. El llamado, el mandato, hermanos, es a retener la palabra santa de Dios, el evangelio santo de nuestro Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, en tu trabajo, en tu colegio, en tu escuela o donde tú estés? ¿Estás reteniendo la palabra de Dios? ¿Estás atesorando el evangelio de Dios? Si no es así, hermano, es necesario que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Miremos el punto 2. Ya hemos visto el punto 1. Retener la palabra gloriosa del Evangelio o las santas palabras del Evangelio. Veamos el punto 2. Guardar las sanas palabras del Evangelio. Versículo 14. Guardar las sanas palabras del Evangelio. Pablo le dice, retén el Evangelio, el verdadero Evangelio. Pero además Pablo le dice a Timoteo en su segundo mandato, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Esa palabra guardar es la palabra griega filos, y la idea es como un vigilante, custodiar eso. Es como que aquel que está haciendo guardia en el cuartel, listo, armado para poder ir a la batalla o a la guerra. Debe ser un hombre o una mujer que vigila, que guarda, que cuida del Evangelio, como ya dijimos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo ya le dice esta exhortación a él, o este mandato. Si podemos ir 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda, la misma palabra griega, lo que se te ha encomendado. Evita las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, el cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Vigila, custodia, resguarda, cuida, fíjate, está atento a tus oídos, tus ojos. Guarda la palabra de Dios, retén la palabra de Dios, cuida la palabra de Dios, fíjate, vela,
para que la palabra de Dios se mantenga sana, fiel, limpia. Que hombres ni mujeres vengan a introducir otro evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito. Esta palabra depósito, hermanos, es un término bancario, es un término de economía. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú debes ser como el banco. El evangelio es como el dinero, como tener lo más preciado, el oro mismo. Y se te está encomendando a ti este oro. Eso es el evangelio para ti. Y tú debes guardar ese evangelio, debes proteger ese evangelio. Ahora el versículo dice algo interesante, hermanos. Dice, deposita o guarda el evangelio en el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Esa palabra morar es interesante. La palabra griega oikos o ikos, por el diptongo, quiere decir casa. Tú eres la casa de Dios, la habitación de Dios. En ti mora el Espíritu Santo y en ti mora el evangelio y la palabra santa. Por eso debes guardar, resguardar, proteger, retener la palabra de Dios, el evangelio mismo en tu vida. Tú eres la casa de Dios. Pero eso no lo haces en tus fuerzas, le dice Pablo a Timoteo. El Espíritu Santo te ayuda. Porque en tus fuerzas nada puedes hacer bien. Ni Timoteo, ni Pablo, ni yo, ni ustedes, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Es el Espíritu Santo que nos consuela. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a guardar la palabra de Dios y a retener la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da fuerzas para aquello. Dice un pastor, el Espíritu Santo es el que capacita para guardar a salvo de los ladrones del alma el depósito de su palabra encomendada por Dios. Es el Espíritu Santo que nos da el querer y el hacer para su buena voluntad, para que no se pierda el evangelio glorioso. La pregunta, hermano, en este punto es, ¿cuán seguro estás? O mejor dicho, ¿cuán seguro está el evangelio en tu vida? En el depósito que Dios ha dejado ese evangelio en tu vida. ¿Estás seguro? ¿Estás guardándolo, protegiéndolo? ¿Estás atesorando ese evangelio en tu vida? ¿Eres realmente casa de Dios por el evangelio? Veamos el tercer punto, el ejemplo malo y bueno de este evangelio. Porque muy posiblemente, hermano, hermana, seas como este ejemplo que vamos a ver. Versículo 15. El ejemplo malo. Vamos a ver primero el ejemplo malo de cómo es no guardar el evangelio y no retener el evangelio. Dice el versículo 15, ya sabes esto. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 15. Vamos a volver allá. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 15. Ya hemos visto el 13, ya hemos visto el 14. Ahora veamos como tercer punto el 15. Dice Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Si no estás reteniendo la palabra de Dios, el evangelio glorioso, si no estás guardando la palabra de Dios, el evangelio glorioso, quizá tú eres un Fígelo o un Hermógenes, que no retiene la palabra de Dios, que no guarda la palabra de Dios, sino al contrario, abandona la palabra de Dios, abandona el evangelio. Y este es el ejemplo malo de abandonar el evangelio, de abandonar la palabra de Dios. Fígelo y Hermógenes, estos hombres abandonaron la palabra de Dios, abandonaron al evangelio y abandonaron a Pablo mismo, le dieron la espalda, rechazaron a Pablo, rechazaron el evangelio, se dieron la vuelta. Estos detractores, Fígelo y Hermógenes, sobre quienes no se conoce nada más excepto que su cobardía en el evangelio.
Quizá tú eres un Fígelo y un Hermógenes, porque no guardas la palabra de Dios, no proteges la palabra de Dios, no retienes la palabra de Dios. Y hermanos, de estos dos hombres no se habla nada más en las Escrituras. De Fígelo y de Hermógenes no se habla nada más. Si hay un escrito que es apócrifo, vale decir fuera de la Biblia, hecho por un hombre, y se dice que estos hombres eran hipócritas del Evangelio, literalmente. El libro se llama Los Hechos de Pablo. Es apócrifo, no es de la Biblia, no está inspirado. Pero en ese libro se dice que estos dos hombres eran hipócritas del Evangelio. Simplemente venían a la iglesia por venir y nada más. No se autoevaluaban, no pensaban si eran o no creyentes verdaderos. Lo que les gustaba era simplemente estar en la iglesia por años y años. Y lo que hicieron ellos fue abandonar el Evangelio, abandonar la iglesia. Y espero no sea tu caso, hermano, hermana. Que vengas a esta iglesia y al final abandones la iglesia, abandones el Evangelio, abandones a tus hermanos. Si haces eso, serás un Fígelo o un Hermógenes. Si no atesoras la palabra de Dios, si no guardas la palabra de Dios. ¿Cuánto daño han hecho estos hombres al apóstol Pablo? Le han dado la espalda cuando él más necesitaba de su ayuda. Cuando él estaba encarcelado, cuando él no tenía a nadie más en su lado. Fígelo y Hermógenes le han dado la espalda, han huido, se han escapado. Y muchos hermanos de nuestra iglesia tienen esta cualidad de Fígelo y de Hermógenes. Se escapan, huyen del Evangelio, huyen de la iglesia al primer problema, a la primera dificultad. ¿Cuántos hermanos en los cuales hemos invertido tiempo y aún muchas otras cosas hoy en día no están en la iglesia? Son Fígelos y Hermógenes. Y cuán triste es esto para el pastor, para los líderes de la iglesia. No han retenido el Evangelio, no han guardado el Evangelio, han abandonado el Evangelio y se han ido tras de sus dioses, así como Demas, amando más a este mundo, se ha ido. Y es necesario en este punto evaluar si realmente creemos en el Evangelio, si realmente estamos en el Evangelio, si realmente guardamos el Evangelio, si realmente estamos protegiendo ese Evangelio, si estamos permaneciendo en ese Evangelio. Me imagino, hermanos, al apóstol Pablo encarcelado. No había nadie más en Asia, más que quizá estos dos hombres, encarcelado en su primer encarcelamiento. Y lo que ellos hicieron fue abandonarlo. Pero no solo a él, abandonaron la iglesia, abandonaron el Evangelio y fueron nombrados como ejemplos malos del Evangelio. Y alguien me dirá, pero pastor, nosotros nunca vamos a hacer eso. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No vaya a ser que me llames y me digas, pastor, me estoy yendo a tal lugar, ¿a cuál lugar? Y cuando te pregunto, ¿sabes a qué iglesia vas a congregarte? Y me dices, no, pero no importa, voy a buscar una iglesia, me estoy yendo porque el trabajo es mejor en ese lugar o en aquel lugar. Simplemente tu guía, hermano, es lo económico y no realmente lo espiritual. Si es así, eres un Hermógenes y un Fígelo. Estás abandonando el Evangelio, más que seguro, no vas a volver ni al Evangelio ni a la iglesia. ¿Cuántos hermanos? Me estoy yendo a tal lugar, ¿a cuál lugar? Con dolor, bueno, ve, busca una iglesia bíblica. Pero hoy nos damos cuenta que ni han buscado una iglesia bíblica, ni están en una iglesia bíblica, y lo peor, que ni siquiera van a una iglesia. Simplemente han abandonado el Evangelio como Demas, como Hermógenes. Hermanos, el Evangelio no es como aquella frase que dicen cuando te preguntan ¿cómo estás? Bien,
de victoria en victoria, de poder en poder. No, hermanos, el evangelio trae sufrimiento. Muchas veces la gente te va a abandonar. Muchas veces, hermano, hermana, hasta tú vas a preguntarte, nadie me habla en la iglesia. No puedo estar con nadie. Todos tienen sus grupitos. Sí, pero ¿por qué tú no vas y sirves a tus hermanos? ¿Por qué tú no vas y sirves a los hermanos y puedes tal vez mostrarles el evangelio en tu vida que ellos no muestran? El evangelio no es estoy en victoria tras victoria, no. El evangelio es vivir en la iglesia. Es vivir para servir a los hermanos. Ese es el evangelio. El evangelio es vivirlo, hermanos, como lo vamos a ver en el versículo 16, el ejemplo bueno. Vayamos nuevamente, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Después Pablo de dar esos dos ejemplos malos del evangelio, de cómo ellos no vivieron el evangelio, ahora aquí empieza a dar un ejemplo bueno de cómo es vivir en el evangelio. Vamos a leer el versículo 16 hasta el 18 y con eso terminamos el capítulo 1 y finalizamos este sermón. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Quizás no pronuncie bien esa palabra, un poquito difícil, ¿no? Tal vez le puedes poner ese nombre también a tu hijo. Yo creo que mejor es resumido, ¿no? One, para que si no le van a decir Síforo. Bueno, pero es bíblico este nombre, hermanos. ¿Y saben qué significa este nombre? Aquel que trae provecho, aquel que trae gozo. Miren lo que dice Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tenga el Señor misericordia, porque Onesíforo no solamente había dado su vida al evangelio, no solamente había dado su hogar, sino su casa y todo lo que tenía al evangelio del Señor. Y eso no quiere decir que vendas tu casa y nos des el dinero, no, abría las puertas de su casa para los discipulados, para cualquier cosa que tenga que ver con el evangelio. Ese es un hombre que vive el evangelio. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Qué hizo Onesíforo? Me confortó. ¿Saben esa palabra confortó? Es la palabra griega refrescó. Me dio un refresco, me dio un aliento, me dio un refrigerio, es la idea. ¿Cuántas veces Onesíforo me dio un refrigerio? Me dio un refresco a mi alma, a mi corazón. Cuando estaba encarcelado en la primera encarcelación o en la segunda encarcelación, Onesíforo vino, me buscó, fue por cárcel tras cárcel hasta que me halló, y luego de hallarme me consoló el alma, el corazón. Me confortó. Él fue un refrigerio para mi alma. No fue un martirio para mi alma. Onesíforo fue un refrigerio para mi alma. Me confortó el corazón. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, hombres y mujeres que hagan esto en la iglesia? Conforten el alma, el corazón de otros hermanos que quizá están sufriendo alguna dificultad emocional, espiritual o aún física. Que conforten el alma del hermano, de la hermana, que conforten el alma de su pastor, de los líderes de la iglesia. Miren lo que hizo Onesíforo, fue y buscó a Pablo. Fíjense en el versículo que dice: no solamente lo buscó, porque muchas veces me confortó, no solamente le dio refrigerio, sino segundo, no se avergonzó de mis cadenas. A Onesíforo le preguntaron: ¿dónde está tu pastor? Él dijo: en la cárcel, encadenado por el evangelio, para gloria de Dios. Ese es mi pastor, ese es el que da el evangelio, ese es el que me predicó el evangelio, ese es mi pastor, y no se avergonzó del evangelio. Algunos cuentan, hermanos,
que Onesíforo, por ir a visitar a Pablo en la cárcel, él mismo se hizo encarcelar, él mismo se hizo juzgar, él mismo se hizo condenar años y años junto a Pablo por estar con su pastor, por estar confortándolo y refrescándolo. ¿Cuánta falta hace este tipo de hombres en la iglesia que dan todo por el Señor, hermanos? No se avergonzó de sus cadenas. Versículo 17. Sino cuando estuve en Roma, miren lo que hizo. Me buscó solícitamente, diligentemente. Fue cárcel tras cárcel. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde está aquel que me enseñó la palabra de Dios? Quiero buscarlo, quiero encontrarlo y quiero refrescar su alma. No quiero avergonzarme de él. Porque él me enseñó a retener la palabra de Dios y a guardar la palabra de Dios. Y hermanos, en ese tiempo no había WhatsApp. No podía decir Pablo a Timoteo: bueno, te voy a enviar un GPS y vienes, una ubicación de mi lugar. No había ni teléfono. Onesíforo tampoco vivía a 10 cuadras de la cárcel. Él tuvo que viajar meses tras meses, ir cárcel por cárcel a buscar a su pastor, hasta que lo halló. Por eso Pablo le dice: concédale al Señor que haya misericordia cuando esté en la presencia de Dios. Tú sabes, Timoteo, cuánto nos ayudó este hombre Onesíforo, cuánto nos ha ayudado y cuánto me ha ayudado. Él ha sido mi consolación cuando todos en Asia me han abandonado. Necesitamos estos hombres y estas mujeres acá, Onesíforos, o como el día de ayer habíamos predicado o enseñado en la ceremonia de la boda, voz que rediman a otros hombres, a otras mujeres. Necesitamos Onesíforos el día de hoy, que consuelen el corazón de su pastor, de los líderes, de los hermanos. No que sean un martirio de su pastor, de sus hermanos, de los líderes. Ese hombre Onesíforo no se avergonzó del evangelio, no se avergonzó de las cadenas del apóstol Pablo. No, ¿recuerdan esa cárcel mamertina? Un solo hoyo para entrar. Onesíforo fue hasta ese hoyo, fue a visitar a su pastor. Por eso Pablo dice: el Señor tenga mucha misericordia de él, porque él hizo lo que muchos en Asia no hicieron por mí. Onesíforo arriesgó su libertad, su vida, todo lo que él tenía, por visitar a su pastor, por llevarle consuelo a su pastor, para no avergonzarse de él, por más que ese hombre estuviera encadenado y en una cárcel. Porque Onesíforo era amigo, hermano, colega de Pablo. Porque Onesíforo entendió muy bien el evangelio. ¿Quién hizo eso por nosotros, hermanos? ¿Quién te llamó amigo? ¿Quién vino hasta la prisión en la que tú estabas y te soltó de tus cadenas? ¿Quién hizo eso por ti en la cruz del Calvario? Jesucristo hizo eso. Él vino a la cárcel en la que tú estabas, muerto en tus delitos y pecados. Estabas atado con cadenas y Él te libertó. Y te dijo: amigo, hermano menor. Es lo que Onesíforo hizo con Pablo. Consoló su corazón. Él ya iba a morir, pero Onesíforo estaba con él. Estaba sufriendo con él por el evangelio. No se avergonzaba. En aquel día, el Señor mismo, me imagino dándole las coronas de vida, de gloria, y todas las coronas que hay a Onesíforo, porque fue fiel al evangelio, porque guardó la palabra de Dios y el evangelio, porque retuvo la palabra de Dios y el evangelio.
Hombres así necesitamos en esta iglesia. Mujeres así necesitamos en esta iglesia. Que sufran por el evangelio, que no se avergüencen del evangelio, que muestren en sus vidas el evangelio, que contiendan ardientemente por la fe y por el evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Queremos acercarnos delante de ti, oh Padre, mirando a Onesíforo como un ejemplo de dedicación, de entrega, pero más que a él, a nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de nuestros pecados y nuestras cadenas, vino hasta la cárcel a sacarnos de esa esclavitud en la que estábamos. Permítenos ahora, Señor, contender ardientemente por la fe, por el evangelio, con amor, con verdad, guardar, Señor, tu palabra, retener tu palabra. Ayuda, Señor, a la iglesia bíblica Sola Escritura. Que esta generación no se quede solo acá, sino que esta generación pueda transmitir a las siguientes generaciones lo que has oído de mí. Esto también encarga a hombres fieles y mujeres fieles que sean también aptos para enseñar a otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.